Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Hernán Cortés. Nos encontramos en la fase número 5, presentación del diseño, y a continuación voy a dar explicación a la fase número 3, análisis del diseño. En esta fase vamos a calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha y vamos a utilizar el método de los nodos. La vamos a clasificar también como de tracción, de compresión o fuerza nula. Y vamos a usar diagramas de cuerpo libre. También al final vamos a hacer un resumen, una tabla de resumen donde se encuentren cada uno de los valores encontrados. Como segundo punto vamos a tomar un tramo de la estructura que involucre 2 o 3 nodos y así calcular las fuerzas internas, pero para ello vamos a utilizar el método de las secciones. Esta es la estructura que nos fue asignada y vamos a dirigirnos a calcular las fuerzas internas aplicando el método de los nodos. A continuación tenemos una tabla de resumen donde se encuentran las longitudes de cada uno de los tramos de esa estructura. Entonces, para calcular las fuerzas internas, primero lo que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos de la estructura. Para ello entonces vamos a aplicar la teoría de cuerpo rígido, donde sabemos que sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de momentos también será igual a 0. Lo vamos a hacer partiendo de la condición de que las fuerzas hacia la derecha son positivas y las fuerzas hacia arriba también serán positivas. Lo contrario a esto, pues entonces serán negativas. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en X, vamos a determinar lo que es la reacción en AX. Como sabemos, aquí en X, en el eje de las X, no actúa ninguna fuerza sobre la estructura, por tanto es igual a 0 y la reacción en AX será igual a 0. Al determinar la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a obtener una ecuación para calcular las reacciones AY y las reacciones en GY. Entonces, al realizar la sumatoria de fuerza, encontramos que AY, las reacciones AY más GY, menos las cargas externas, estas que están hacia abajo son negativas, y también estas cargas, y entonces el desarrollo quedaría así: AY más GY menos 2.895 kN por 2, que son los dos laterales, menos 5.79 kN por 5, y eso será igual a 0. Al despejar AY más GY, entonces tenemos que AY más GY es igual a 34,74 kilonewtons. Bueno, entonces continuemos. Al calcular, ahora vamos a calcular los momentos con respecto a, y al calcular estos momentos vamos a hallar lo que son las reacciones en GY, y sabemos que es igual a 17.37 kilonewtons. Ya teniendo entonces este valor de GY, lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación que hemos tenido, y entonces tenemos que AY es igual a 17.37 kilonewtons. Entonces, ya encontrado estos valores, los tres valores de las reacciones AX y AY y GY, entonces vamos a aplicar la teoría de equilibrio de partículas para conocer las fuerzas internas en cada uno de los elementos de la estructura y determinar si está en compresión o está en tensión. Entonces iniciamos el cálculo de la fuerza interna con el nodo A. Para el nodo A entonces tenemos este diagrama, que sería esta parte aquí. Entonces miramos las fuerzas que actúan en ese nodo. Miramos aquí las fuerzas en Y, que sería 2.895,
la reacción aquí en AY, también esta fuerza que sale en AB y AL. Bueno, hay que resaltar que como nos encontramos en una estructura simétrica, entonces solo será necesario realizar o calcular los nodos A, B, L, K, C, D, porque ya estos son iguales, digamos, es un espejo de estos. Entonces al calcular esta parte ya tendríamos los valores de estos lados porque son iguales, ¿cierto? Entonces para ello también asumimos que las fuerzas hacia la derecha y hacia arriba serán positivas, lo contrario entonces serán fuerzas negativas. Establecemos también que los elementos se encuentran en tensión, es decir, que estarán saliendo del nodo. Por tanto, si el resultado es positivo, quiere decir que se encuentra en tensión, de lo contrario, estará en compresión. Entonces, siguiendo aquí con lo que le había explicado del nodo A, entonces vamos a determinar las fuerzas en X. Entonces estaría esta de AL más AB por el coseno de A30 y eso lo igualamos a 0. Aquí desarrollamos y también determinamos en Y, las fuerzas que actúan en Y encontramos esta positiva de 17.37 kN, también esta positiva de AB, pero ya por el seno de 30, menos esta 2.895 kN, pero esa como negativa y eso lo igualamos a 0. Entonces resolvemos aquí, y encontramos el valor de AB, que es igual a menos 28.95 kN. Y como es negativo, entonces se encuentra en compresión. Este dato lo vamos aquí a reemplazar y hallamos el valor de AL, que sería de 25.07 kN y se encuentra en tensión. Continuamos el desarrollo de los nodos, vamos a determinar el nodo L y vemos las fuerzas que actúan, que sería AL en las X y LK, y en la Y entonces está LB. Entonces determinamos la ecuación y tenemos LK menos AL es igual a 0. Seguimos desarrollando, LK menos 25.07 igual a 0, entonces LK será 25.07 kN, se encuentra en tensión. Y como vemos aquí LB, pues entonces es igual a 0 porque es un amarre. Continuando con el nodo B, determinamos también las fuerzas que actúan en ella. Vamos a mirarlo aquí. Mira, las fuerzas en Y, esta carga externa de 5.79 kN. También aquí vemos esta fuerza de BC, en BK, en BL y esta de AB. Entonces vamos a desarrollar esa fuerza. Entonces en X tenemos que BC por el coseno de 30 más BK por el coseno de 30 menos AB por el coseno de 30 y eso lo igualamos a 0. Despejamos las incógnitas que tenemos, que son BC y BK, y eso iguala menos 28.95 kN. En Y entonces tendríamos BC, esto ya por el seno de 30, tenemos menos BK por el seno de 30, menos esta carga externa, que serían de negativa de 5.79, menos esta también, que sería AB por el seno de 30, también igualamos a 0. Entonces, al tener ya estas ecuaciones resueltas, tenemos que BC es igual a menos 23
0.16 kilonewton se encuentra en compresión. BK también se encuentra en compresión con un valor de menos 5.79 kilonewton. Continuamos el cálculo de las fuerzas internas. En el nodo K tenemos, aquí en el eje de las X, KJ, esta también LK, y tenemos esta BK. Entonces nos quedaría KJ menos LK menos BK por el coseno de 30, y eso lo igualamos a 0. También tenemos aquí en la Y, tenemos la de KC y esta BK, pero ya por el seno de 30 también igualamos a 0. Entonces esas ecuaciones, al resolverlas, tenemos que KJ es igual a 20.056 kilonewton, se encuentra en tensión, y KC es igual a 2.895 kilonewton y también se encuentra en tensión. En el nodo de la C, vamos a mirarlo acá. En este nodo miramos la fuerza que actúan y encontramos esta externa de 5.79 negativa, esta CD, CJ, CK y esta la de BC. Entonces vamos a determinarla. En las X entonces tendríamos CK por el coseno de 30 más CJ por el coseno de aquí de 49.127. También tenemos menos BC por el coseno de 30, eso lo igualamos a 0. Despejamos la incógnita que tenemos, que son CD y CJ. Entonces quedaría CD igual a menos 17.37 kilonewton. En Y nos encontramos CD por el seno de 30 menos CJ por el seno de 49.125 menos esta carga que actúa de 5.79 kilonewton menos KC menos BC por el seno de 30, y todo igualado a 0. Despejamos aquí CD, CJ, y al evaluar entonces tenemos que CJ es igual a menos 7.659 kilonewton, se encuentra en compresión. Finalmente vamos a calcular la fuerza interna en el nodo D y observamos que tenemos cargas negativas de 5.79 en CD, DJ y DE. Entonces en el eje de las X tenemos a DE por el coseno de 30 menos esta CD por el coseno de 30, también eso lo igualamos a 0. Entonces despejamos la incógnita y nos damos cuenta que DE es igual a CD, y eso ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces DE es igual a menos 17.37 kilonewton, se encuentra en compresión. En el de la Y entonces tenemos menos CD por el seno de 30 menos DE por el seno de 30 menos esta carga que actúa de 5.79 y menos DJ, eso igual a 0. Despejamos entonces también la incógnita DJ y nos da como resultado 11.58 kilonewton, se encuentra en tensión. Bueno, ya calculado entonces todos los valores de los nodos, entonces aquí vamos a presentar el resumen de los datos. Como sabemos que tenemos una estructura por simetría, que es simétrica, que es igual en su forma y en sus cargas, entonces AB es igual a FG, AL igual a GH, LB igual a HG, F, LK igual a HI, BC, bueno, en fin, la parte derecha es igual a la parte izquierda, y aquí tenemos
las fuerzas que actúan, la fuerza encontrada, y vemos que se encuentra en compresión, tensión, y esta que es nula, que es un amarre. Bueno, para continuar el segundo paso, que es realizar pero por el método de las secciones. Entonces este método consiste en seccionar una parte de la estructura donde se desee encontrar las fuerzas de las barras, para lo cual se requiere cortar al menos 3 barras de la misma sección. Luego se procede a encontrar el valor de la incógnita mediante el equilibrio de las secciones, utilizando equilibrio de cuerpos rígidos, aplicando sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, aplicando sumatoria de momentos alrededor del dB, podemos calcular el valor de las fuerzas internas del elemento LK. Entonces, es esto aquí. Aquí realizamos una sección en esta parte, ¿cierto? Entonces, miramos que BC y BK no producen momentos con respecto a B, porque precisamente estos concurren en B, ¿cierto? Entonces, continuamos en momentos en B igual a 0. Entonces tenemos 1.5 por esta carga, 1.5 por 2.895 kN. También tenemos esta LK más 0.86 más 0.866 por LK menos 1.5 por esta de acá, 1.5 por 17,37 kN. Todo eso lo igualamos a 0. Entonces despejamos LK, que es la incógnita que vamos a resolver, y resolviendo tenemos que LK es igual a 25.07 kN y se encuentra en tensión. Miramos aquí este resultado y vamos a compararlo con el método de los nodos para ver el resultado. LK, a ver el LK, aquí estemos, LK, y nos dio 25.07 y se encuentra en tensión, como vemos, igual que el método de la sección. Entonces, muchas gracias.